Muy bien, como mencionábamos en este último episodio de la serie, abordaremos cómo la metagenómica clínica es una herramienta técnica emergente que nos ayuda a abordar el enorme y complejo problema de la resistencia bacteriana a los antibióticos. Podemos decir que ante problemas complejos requerimos técnicas complejas, marcos teóricos más elaborados y mejores herramientas. Permítanme comenzar señalando lo que ya hemos venido insistiendo en los últimos capítulos. Tan solo el 1% de los microbios son cultivables. Entonces, de aquí surge una pregunta que para nosotros resulta muy importante tratar de contestarnos. ¿Cómo es entonces que conocemos la dinámica microbiana en los ecosistemas? ¿Cómo sabemos que la resistencia bacteriana a los antibióticos tiene una profunda implicación en la salud completa de toda la biosfera? Tratemos entonces de resumir hasta el momento que hemos estado mencionando. Hemos comentado que desde el punto de vista clínico lo importante ocurre a este nivel a través de bacterias que son patogénicas, que se pueden transmitir entre humanos o entre animales de granjas productoras de alimentos que dan para el destino humano, y esta puede ser de manera directa o bien puede ser mediada a través del ecosistema. Sin embargo, también podemos comentar que es muy importante tratar de entender cómo es que los genes de resistencia están participando en un evento de un ecosistémico tan importante, ¿no? Ahora, ¿qué hemos señalado hasta el momento? Lo primero que hemos señalado es que los determinantes de resistencia a los antibióticos son abundantes en todos los ecosistemas. Están principalmente presentes en el suelo, pero también son importantes en cuerpos de agua como los ríos, los mares, las selvas tropicales, etcétera. También los genes de resistencia están sobreestimados, es decir, que hay un porcentaje muy importante de estos que han sido determinados como por ejemplo, como sistemas de transporte. Y los sistemas de transporte es por demás obvio que estén presentes en prácticamente cualquier bacteria que nosotros secuenciemos. Entonces, así establezcamos que los genes de resistencia son sumamente abundantes en los ecosistemas, la realidad es que estos están sobreestimados. Habrá que tratar de ser más críticos y definir mejor qué entendemos por un gen de resistencia. Por otro lado, la base de datos, los GenBank, amplifican el ruido. Como muchos de estos genes de resistencia solamente están determinados por homología de secuencia, no estamos seguros realmente de cuál es su función. Es muy importante a ese gen de resistencia establecerle una correlación funcional para poder entonces determinar algo más amplio, un concepto más útil. Un gen de resistencia es un determinante de resistencia que nos permite ver si ese gen de resistencia está en un elemento genético móvil, qué características tiene ese elemento genético móvil, qué tan probable es que se mueva en un ecosistema, y además tener una caracterización del gen funcional a nivel de sus mecanismos bioquímicos. Es decir, se trata de una enzima, se trata de un sistema de transporte, etcétera, ¿no? Por otra parte, esta abundancia también nos está indicando de una manera muy clara que la resistencia a los antibióticos es ancestral. Se han logrado identificar bacterias que están presentes en el termoflox entre 28,000 y 30,000 años de antigüedad, y se ha visto que existe una amplia resistencia a, por ejemplo, los antibióticos beta-lactámicos. Esto además nos está indicando que esta resistencia es muy probable que haya venido emparejada al curso evolutivo de todos los procariotes. Entonces, prácticamente desde que aparecen los procariotes debe haber una competencia muy intensa en los ecosistemas que han venido generando, por una parte, sustancias químicas que inhiben el crecimiento microbiano y por otro lado, mecanismos que permitan sobrevivir a estas condiciones. Por último, también hay que señalar que el problema de la resistencia que surge en la clínica es reciente. Esto, por lo tanto, como única conclusión posible, es que estos genes de resistencia en determinantes genéticos adecuados se han movido por presión de selección de los ecosistemas que hayan existido desde hace mucho tiempo a la clínica, principalmente, como señalábamos al principio,
a bacterias que son patogénicas y que se comparten entre animales y seres humanos, ¿no? Entonces, esta transmisión que ocurre entre bacterias patogénicas por lo general es común. El riesgo en principio es fácilmente cuantificable y es predecible. Las consecuencias de la transmisión pues, está localizada de un animal a otro, de un animal a un ser humano, y la tasa de transmisión, por lo tanto, por lo general es reducida. Sin embargo, las conclusiones que hemos sacado a partir de la identificación ecológica de los determinantes de resistencia, es decir, de los genes de resistencia integrados en elementos genéticos móviles, como por ejemplo los plásmidos R, pues nos están diciendo que la resistencia es muy diversa en el medio ambiente, que es raro, es relativamente rara, que se predice fácilmente los cambios, eh, y por otra parte, que las consecuencias de un simple evento de transferencia a una bacteria patogénica pueden ser amplias y además es irreversible, ¿no? Muy bien, entonces con estos elementos, ahora abordaremos cómo es que conocemos esta situación. Pues evidentemente lo conocemos por una revolución tecnológica que ha venido ocurriendo en los últimos 20, 30 años en la humanidad, que prácticamente ha permanecido invisible, que tiene que ver con la tecnología de secuenciación de ácidos nucleicos, particularmente con esto del proyecto del genoma humano, que como pueden ver involucra el conocimiento de grandes cantidades de información genética y procesos bioinformáticos muy importantes para su adecuada representación, ¿no? Ahora, hablemos un poco de esto, de lo que ha estado ocurriendo en esta revolución tecnológica que nos permite secuenciar grandes cantidades de ADN. Como pueden ver en esta gráfica, se está viendo el tiempo en los últimos 20 años contra el costo que tiene por la secuenciación de megabase cruda, ¿no? Y en esta otra parte tenemos una línea que nos está marcando la ley de Moore. La ley de Moore es una ley muy interesante desde el punto de vista de ingeniería que nos está diciendo qué tanto tiempo se duplica la cantidad de información que puede almacenar un microchip. Entonces, como pueden observar aquí, lo que estamos observando es más o menos, es una ley empírica, que más o menos cada 2 o 3 años la cantidad de información en un microprocesador se duplica y que el costo también cae aproximadamente a la mitad. Se pensaba que nada podía igualar a la ley de Moore, pero vean cómo la secuencia del genoma humano más o menos por el 2007, viene una revolución tecnológica que la bate por completo. Entonces, lo que estamos observando es que aquí en un principio, la secuenciación completa del genoma humano costó 3.000 millones de dólares, viene esta revolución tecnológica, viene competencias, viene la participación del Estado, una cooperación entre la iniciativa privada y el gobierno. No hay ninguna tecnología que no sea fuertemente impulsada por por el Estado, y vean cómo decae el precio, hasta finalmente más o menos llegando a esta época, en el 2017 tenemos ya el costo de secuencia aproximadamente al alcance de cualquier bolsillo, ¿no? Todavía, digamos que en términos de salud pública, de lo que tendría que invertir un hospital público, pues sí podría ser todavía un tanto cuanto oneroso, pero el costo ya es realmente muy bajo, ¿no? Estamos hablando de entre 20 y 25.000 pesos para la secuenciación. Aquí entonces lo que ocurre es que se abre la posibilidad de una medicina personalizada con estas herramientas genómicas. Ahora, ¿en qué consisten estas técnicas de secuenciación? Pues veamos rápidamente, no es el objetivo de la plática, pero veamos rápidamente algunas de sus características. La secuenciación con la que comenzamos fue con la secuenciación de sangre, que le valió a este investigador el premio Nobel. Él hace uso de las características bioquímicas que tiene la replicación de ácidos nucleicos a nivel general, a nivel de toda la biosfera. Toda la replicación de ácidos nucleicos requiere un primer o cebador de ADN que hibrida contra una secuencia que está siendo secuenciada a través de la complementariedad de bases y que le otorga a la reacción un extremo 3'
que como pueden ver aquí, siempre es un grupo hidroxilo, es decir, la enzima que va a catalizar esta reacción química requiere obligadamente la presencia en el extremo 3' de un grupo hidroxilo. Y de esta manera, por complementariedad de bases, donde hay una A se mete una T, donde hay una G se mete una C y así sucesivamente, haciendo que esto se extienda. A esta propiedad universal de la replicación de ácidos nucleicos, a Sanger se le ocurre el diseño de unos nucleótidos que se llaman dideoxi, que tienen como característica fundamental dos propiedades bioquímicas. La primera, que es fundamental, como pueden ver en el extremo 3' no hay grupo hidroxilo. Por lo tanto, en el momento que esta base se inserte por azar aquí, en ese momento la secuencia queda abortada porque no se puede ingresar un nuevo nucleótido porque no hay un cebador. Y por otra parte, también se hace que estos nucleótidos dideoxi estén marcados con fluorescencia. ¿Y esto para qué nos sirve? Entonces, pues, son 4 marcadores que emiten 4 señales fluorescentes de diferentes colores, lo cual nos va entonces a permitir identificar la identidad de cada una de las bases y de esa manera, de forma indirecta, pues conocer la secuencia de el DNA que estamos sometiendo a prueba, ¿no? Como pueden ver en esta diapositiva, entonces lo que ocurre es una nueva síntesis de DNA que siempre es en esta dirección, 5,3, y lo que va ocurriendo es que en cada uno de estos puntos se va insertando al azar un dideoxi y esto a través de un haz de rayo láser va emitiendo una fluorescencia que es detectada por una máquina especial que está diseñada para poder captar señales fluorescentes muy bajas y esto interpretado por una computadora y entonces vamos a tener un conjunto de spots, perdón, un conjunto de puntos de diferente color que nos va a revelar la secuencia que estamos secuenciando, ¿no? La secuencia de ADN que estamos determinando. ¿Ok? Esto ya implica ciertas ventajas. Se está haciendo en un microcapilar, de tal manera que hay menos intervención de las manos humanas. Y por otro lado, también está de forma semiautomatizada. Sin embargo, en un principio esto se hacía de manera un poquito más primitiva y lo que hacíamos era hacerlo en geles con radioactividad. Entonces aquí hay un avance importante. Sin embargo, nada que ver con las técnicas de secuenciación de siguiente generación. Déjenme mencionar cuál es el racional que está atrás, ¿no? Si yo tengo la necesidad de hacer una secuencia completa de un genoma, no la secuenciación de un fragmento de un gen, por ejemplo, la secuenciación de Sanger podría ser bastante óptima para secuenciar un gen, un fragmento de un gen, pero aquí el objetivo ya es la secuenciación total de un genoma de un organismo, ¿no? Y sobre todo de un organismo como por ejemplo, el genoma de una bacteria o el genoma humano, pues son genomas ya relativamente grandes. Pues lo que hacemos es de un principio que siempre hemos aprovechado de la creatividad humana. Lo que es muy complejo hay que fragmentarlo, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es cortar con enzimas múltiples fragmentos de DNA y entonces amplificar cada uno de estos fragmentos y secuenciarlo de forma independiente. Entonces, aquí lo que hacemos después es agarrar y sobrelapar las regiones del genoma y ensamblarlo por medio de el auxilio de la bioinformática para tener el genoma completo, ¿no? Vemos qué regiones están sobrelapadas y estas regiones sobrelapadas nos permite a manera de armado de un Lego tener la secuencia completa del genoma, ¿no? Esto ha permitido entonces el desarrollo de tecnologías que se conocen como de siguiente generación, que son secuenciación de siguiente generación. Una de las más utilizadas es la de Illumina, que podemos ver que lo que hace es agarrar a secuencias que queremos determinar de DNA, unirles por medio enzimático unos adaptadores de ADN que permiten unirlo a una pequeña placa que puede ser de vidrio. Esta placa de vidrio es una especie como de pequeño microchip que puede llegar a tener más o menos 10 a la 12 secuencias. Entonces vean la cantidad de información que podemos secuenciar en un solo evento.
Como pueden observar acá, esto parece de ciencia ficción, está miniaturizado, es un ejemplo claro de la nanotecnología. Esto genera un puente para que luego esta región 3' le sirva de cebador o primer, se va a secuenciar esta secuencia, entonces tenemos la síntesis de una cadena de doble hélice, la cual, como podemos ver en la siguiente diapositiva, a posterior se desnaturaliza, ya que se desnaturaliza, entonces lo que estamos haciendo es amplificando esa secuencia, de tal manera que cada una de las regiones que tenemos la vamos a estar secuenciando múltiples veces y posteriormente entonces la podemos simultáneamente secuenciar con la lógica racional que mencionamos anteriormente, ponemos un primer, agarramos y ponemos dideoxis y en los puntos en donde estos dideoxis se van incorporando, pues se puede ir leyendo a través de la emisión de señales fluorescentes. Aunque esto parezca de ciencia ficción, pues déjenme resumir rápidamente de qué se tratan las características más importantes de la secuenciación de siguiente generación, ¿no? La NGS, por sus siglas en inglés, pues tiene como característica muy importante que se da la secuenciación simultánea e independiente de múltiples fragmentos. Esos fragmentos después se van a tener que imbricar para poder reconstruir la secuencia completa del cromosoma o de regiones ya muy amplias del genoma. Entonces se requiere después un procesamiento bioinformático. Es principalmente automatizada al 100%. Esto es muy importante porque se está tratando de que cada vez se metan menos las manos humanas para evitar contaminación. Incluso lo que requerimos en crudo es una muestra de DNA y hay aparatos especiales que permiten la extracción prácticamente sin la intervención de contaminantes que puedan provenir del medio ambiente. Por otra parte, al hacerlo pequeño, al intervenir la ingeniería, la nanotecnología, pues estamos utilizando cantidades de reactivos, por ejemplo, y de enzimas muy pequeñas, lo cual pues nos explica por qué se ha dado un abaratamiento de la tecnología de manera tan espectacular, ¿no? Por otra parte, como la secuencia simultánea e independiente, múltiples regiones del genoma se están leyendo muchas veces. Y esto entonces nos permite abordar dos características que son muy importantes para entender las en YES, que es la cobertura y es la profundidad. Por cobertura entendemos el porcentaje del gen que se secuencia. Por ejemplo, podríamos tener que obtenemos la secuenciación del 80% de un gen o del 99% de un gen. Evidentemente, pues una secuenciación del 99.9% o del 100% de un gen es lo esperable. Y por otra parte, la profundidad, es decir, como estamos haciendo una amplificación, entonces cada una de esas regiones se puede secuenciar múltiples veces. Por lo tanto, la profundidad lo que nos dice es el número de veces que se secuencia cada nucleótido de esa secuencia, lo cual nos ayuda a hacer estadísticas y a tener confianza de que lo que estamos leyendo en realidad es parte de la secuencia de ese organismo. Y por último, pues es muy importante la bioinformática, en donde hay un ensamblado de esas secuencias para poder reconstruir el genoma completo a partir de regiones que se comparten, que se conocen como imbricadas, y entonces generamos la reconstrucción del genoma completo y por otra parte, también agarrar, identificar en ese genoma lo que se conoce como anotaciones, es decir, genes que están reportados en los bancos de datos y poder decir que en esa región se encuentra un gen que determina cierta proteína, ¿no? A esto se le ha añadido lo que vamos a analizar a continuación, que es la metagenómica. Muy bien, hagamos rápidamente un recorrido histórico de cuáles son las pruebas que tenemos para la determinación de microbios. Pues la más común son los cultivos, ¿no? Pues tienen sus ventajas y sus desventajas, son lentos, en algunos casos son costosos, se ha tratado también de automatizar. Otro que también ya utilizamos mucho es la amplificación de los ácidos nucleicos a través de distintos tipos de PCR. En ambos casos lo que se requiere es
tener una hipótesis que viene de los datos de la clínica para poder más o menos tener en mente qué tipo de microorganismo estamos esperando, ¿no? Sin embargo, recientemente, pues han venido abordando de la microbiología ecológica, de la investigación básica, ha venido a la clínica este concepto de metagenómica que nos permite la secuenciación de cualquier tipo de microorganismo a partir de sus ácidos nucleicos, puede ser ADN, puede ser ARN, y entonces ya está libre de cultivos, de tal manera que podemos acceder al 99% de las bacterias que no se pueden cultivar. De ahí viene entonces un conocimiento muy amplio de lo que está pasando en la microbiología ecológica con los determinantes de resistencia. Podemos hacer algo muy parecido con la identificación de los virus, entonces podemos identificar el viroma y también podemos ver el patrón de expresión, ¿no? A través de lo que se conoce como la transcriptómica o la metatranscriptómica, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de algunos de estos. En principio esto tiene un potencial realmente extraordinario, pero la principal limitación todavía es el tiempo, perdón, es el costo y es el tiempo que se lleva a cabo el análisis bioinformático, ¿no? Muy bien. Entonces, esta metagenómica de nueva generación es un enfoque de secuenciación rápida, tipo shotgun, en el que se secuencia todo el contenido genómico de un microorganismo o incluso el contenido genómico de un tumor, por ejemplo, en el caso de cáncer. Puede ser sin ningún problema ADN o ARN, da lo mismo, ahorita vamos a ver por qué. Que provenga de una muestra que esté recolectada en el medio ambiente, de ahí viene, de la investigación en el medio ambiente, o recientemente ya abordando asuntos de muestras que vienen recolectadas de la clínica. Muy bien, entonces uno de los principales enfoques de las ventajas más grandes que tiene esta técnica es que prácticamente podemos utilizar cualquier muestra del paciente, ¿no? Puede ser orina, puede ser heces fecales, puede ser una biopsia de un tejido, fluidos de sangre, muestras nasales o nasofaringeas, incluso pueden ser también colonia de microbios crecidos en medios líquidos o en agar, y de ahí lo que hacemos es extraer los ácidos nucleicos. Entonces, como pueden ver, el laboratorio ahora se divide en dos grandes ramas. Por una parte, lo que conocemos como el laboratorio húmedo, en donde literalmente estamos trabajando con material biológico. Ahí hacemos la extracción de ácidos nucleicos. Vean lo que hace rato mencionaba. Si lo que purificamos es RNA, a partir de la reverso transcripción podemos hacer ADN complementario, entonces directamente podemos secuenciar ADN o aquí directamente hacemos la secuenciación de ADN. Luego necesitamos preparar la librería con la adaptación o la añadirle a esos fragmentos de DNA que hemos cortado, pues adaptadores, como lo vimos en la diapositiva anterior, ahí están los adaptadores, y luego pues nos metemos en una plataforma de estas y hacemos la secuenciación. Pero una vez que tenemos la secuenciación, entonces viene la otra línea importante, ¿no? Lo que conocemos, el laboratorio seco, que es principalmente el análisis bioinformático a través de algoritmos. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar y reconstruir el genoma completo. Y luego un aspecto que es muy importante, vean, lo quiero señalar de manera muy importante, estas muestras vienen contaminadas con enormes cantidades de ADN genómico del hospedero, en este caso del humano, las cuales hay que remover. Y hay dos grandes estrategias para su remoción. Por un lado puede ser la sustracción por métodos de ingeniería genética, o puede ser también una subtracción por medios bioinformáticos o de algunos contaminantes, por ejemplo, virus que estén en el laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante hacer esta remoción. Y luego viene entonces el alineamiento y viene una referencia a las databases, a los gene banks, los eh, a las bases de datos para poder identificar y hacer anotaciones de genes que estamos interesados. Por ejemplo, la clasificación taxonómica, que es muy importante para ver qué tipo
bacteria patogénica está presente en las muestras, o bien incluso de algunos otros determinantes genéticos que vamos a mencionar a continuación, ¿no? Entonces, esta clasificación taxonómica también resulta muy relevante. Muy bien, ¿qué hacemos nosotros en Biomegen? Pues hemos diseñado un panel que se conoce como Infecto Biomegen, cuyas características son las siguientes, ¿no? Primero, buscamos la determinación, la identificación taxonómica del agente causal, del microorganismo infeccioso. Se puede hacer una cuantificación. Puede ser cualquier agente infeccioso, ya no necesitamos una hipótesis. En algunas enfermedades que pueden ser causadas por infecciones de varios agentes patológicos microbianos, pues es muy útil, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos y pueden ser virus, ¿no? El tipo de muestra, pues está abierto, como le mencionábamos hace rato, pues pueden ser heces fecales, sangre, lavado bronquial, orina o prácticamente cualquier fluido, biopsias también, ¿no? Esto permite también, en el caso bacteriano, la identificación no solo de genes de resistencia, sino de los determinantes de resistencia, es decir, del gen de resistencia más algunos elementos reguladores o la presencia de elementos genéticos móviles, lo cual nos permite entonces tener una información mucho más amplia del mecanismo de resistencia, ¿no? Y finalmente, una de las cosas que quisiera comentar es que en algunos casos, como por ejemplo los virales, pues podría la secuenciación aún presentar algún tipo de ruido. No es fácil lograr su taxonomía, ya que los virus, por ejemplo, no tienen ribosomas o que tenemos una diversidad o una mega diversidad de virus realmente asombrosa. Ahí lo que ofrecemos sin ningún costo adicional es paneles de PCR dirigido a los virus o a las bacterias de manera particular, ¿no? Principalmente a los virus, ¿no? Tenemos entonces la manera de identificar virus respiratorios o gastrointestinales y eso, si lo solicitan ustedes, se puede incluir. Ahora, no queremos terminar la plática sin dar un panorama general de cuál es la potencialidad de esta nueva herramienta metagenómica aplicada al diagnóstico clínico. Algunas, como ya lo hemos señalado, pues incluso en el laboratorio se están ya empezando a aplicar con mucho éxito, como por ejemplo el diagnóstico de enfermedades infecciosas, ¿no? Pues la identificación taxonómica incluso de virus puede lograrse sin ningún problema, pues, con mayor razón cuando se trata de bacterias, hongos o parásitos, ¿no? Esta identificación taxonómica en bacterias se logra gracias a la determinación del ARN ribosomal 16S, que es el más utilizado en taxonomía, o en algunos casos el 23S. Y en el caso de hongos y parásitos, al ser organismos eucariotes, lo que se ha utilizado ya frecuentemente para una identificación taxonómica es el RNA ribosomal 18S, el 28S o unos elementos genéticos que están entre estos dos genes que se conocen como ITS, que son espaciadores transcritos internos, una cosa así, que también sirven de identificador taxonómicos, ¿no? Sin embargo, lo más interesante es que en el caso de las bacterias, pues se da también un perfil mucho más apropiado que un antibiograma logrado por un cultivo. ¿Por qué? Porque lo que logramos es identificar todo lo que se conoce como un determinante de resistencia, es decir, la presencia del gen de resistencia más elementos reguladores que son muy útiles para conocer cuál es la respuesta integral ante la presencia del antibiótico, más la presencia de elementos genéticos móviles que nos pueden predecir qué tan fácil se pueden mover estos elementos de un ecosistema a otro o en el caso del ecosistema del hospital o de la clínica, también nos puede dar una información muy útil de qué tanto se pueden transmitir de algún tipo de bacteria patogénica a otro. Entonces estamos juntando información, digamos, científica
sólida, muy útil para tener entonces programas de prevención para hacerle frente en los hospitales a este problema de la resistencia de una manera mucho más sistémica e integral. Luego, por otro lado, también en las bacterias con mucha frecuencia están presentes determinantes de virulencia, como pueden ser algunos genes, o pueden ser, por ejemplo, la presencia de endotoxinas o exotoxinas, que son codificadas por genes, entonces también se pueden identificar. Algunas veces las bacterias no son patogénicas y no presentan estos genes en unas estructuras que se conocen como islas de patogenicidad, que también estas islas de patogenicidad son más o menos de media docena a una docena de determinantes genéticos que pueden entonces pronosticarnos cuál es la virulencia de esa bacteria, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Helicobacter pylori, que con frecuencia se determina de una manera muy rústica, pues damos antibiótico de manera indeterminada, cuando en realidad la bacteria, la Helicobacter pylori que es de interés clínico es aquella que tiene un gen que se conoce como gen CAC-A, el cual provoca una reacción inflamatoria grave que puede estar asociada con el desarrollo de cáncer. Entonces, de esa manera podemos entonces tener una terapéutica mucho más adecuada, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de los virus, como en el caso del virus de influenza 1, perdón, el virus de inmunodeficiencia, el responsable del SIDA, tipo 1, lo que podemos hacer este tipo de gráficas en donde logramos la secuenciación completa del genoma viral. Y esto entonces nos puede dar un patrón de cambios y de transformación que por medio de procesos bioinformáticos nos puede decir cuál es el perfil de susceptibilidad o de resistencia a los principales fármacos antirretrovirales que se le está asignando a ese paciente. Por ejemplo, podemos tener como fármacos contra el virus, los inhibidores de la transcriptasa reversa, nucleotídicos y los no nucleotídicos, y también fármacos que van dirigidos para inhibir a las proteasas. Y aquí lo que nos está indicando es que hay la aparición de perfiles de resistencia muy amplia, por ejemplo, para estos genes, ¿no? Otro aspecto que también ha sido muy relevante es el análisis del microbioma. Ahí hay una vasta cantidad de artículos en la literatura científica que deberíamos de tomar con mucho más rigor crítico, ¿no? Porque no en todos los casos el diseño experimental es el adecuado y sobre todo la relación causal es difícil de establecer. Aún las conclusiones habría que tomarlas con mucho cuidado y aún nos queda mucho camino para poder hacer trabajo científico de más calidad. Pero en principio lo que vemos es que tenemos un individuo sano que tiene una microbiota que, como pueden observar aquí, es robusta, es diversa y es abundante. Y esto impide la colonización de ciertas bacterias, como por ejemplo de Clostridium diphtheriae, que parece ser que es un comensal que solamente en ciertas condiciones, cuando la microbiota se altera, puede provocarle al paciente una enfermedad. Entonces aquí lo que observamos es que la microbiota alterada pues es la responsable de la patogenicidad de la bacteria. Entonces, lo que se propone en principio, pues, es el desarrollo de probióticos a través, por ejemplo, del trasplante de heces fecales, lo cual no está aprobado por la FDA y varios trabajos científicos han mostrado que tenemos que caminar con mucho más rigor crítico este camino y que todavía nos falta, pero también lo que podríamos hacer es cultivarlos a estos microorganismos, hacer entonces, purificarlos y hacer pastillas para poder restablecer la flora del paciente, ¿no? A esto mismo se le ha agregado algunos otros tipos de enfermedades, por ejemplo, obesidad, síndrome de metabólico, diabetes, algunas enfermedades autoinmunes que parece que están asociadas con un análisis del microbioma alterado. Otro aspecto que resulta muy interesante es el de la transcriptómica. Miren, ustedes sabrán que cuando un microorganismo se pone en contacto con el cuerpo humano, las células de nuestro organismo responden, ya que los genes parecen ser interruptores moleculares, ¿no? Se prenden o se apagan.
Entonces, hay el prendido o la activación de ciertos genes que pueden ser correlacionados a un proceso infeccioso. Como vemos aquí, estos que están en rojo, por arriba de este umbral de cierta métrica, nos están indicando que esos genes son genes que están indicando un proceso infeccioso que está siendo causado por un microorganismo en particular. Entonces, vemos cómo los genes de la A a la F, son todos estos que están aquí marcados en rojo, pues están relacionados con un proceso infeccioso. Mientras que estos genes de la G a la L, pues son estos que están marcados en azul, son relacionados con genes que no son infecciosos. Y esto puede resultarnos muy útil, miren, parece sorprendente, pero se ha identificado que en más del 35%, vamos a ponerlo entre el 35 y el 40% de las ocasiones en las cuales uno logra aislar en cultivo una bacteria, esa bacteria no necesariamente es la responsable del cuadro patológico, sino es otra bacteria. Nosotros le damos antibiótico y barremos las dos, ¿no? Pero resulta que la respuesta en realidad es para otra bacteria. O también se está empezando a entender que en muchos casos la respuesta se debe a conjuntos de bacterias patogénicas, no solamente a una, sino a dos, ¿ok? Y todavía más importante es que esta respuesta, por ejemplo, nos puede marcar el principio de la respuesta inmune, por ejemplo, la respuesta inmuninata o la respuesta inmuninata como permite la integración de la respuesta adaptativa. Y esto también se ha empezado a utilizar de manera importante en la clínica para diferenciar cuando tenemos una respuesta inflamatoria mediada por un microorganismo o cuando se debe a una enfermedad autoinmune. Recuerden que para una enfermedad autoinmune, pues el tratamiento no puede ser un antibiótico, sino tendría que ser un antiinflamatorio de tipo esteroideo. Entonces también nos ayuda a dar un tratamiento con un fármaco indicado, ¿no? Evidentemente esto pues juega un papel muy importante también para la oncología. No son enfermedades causadas por bacterias, pero por ejemplo en un tumor hay que mencionar que existe una enorme heterogeneidad y entonces se requiere conocer patrones de expresión muy amplios y muy complejos que hasta la fecha no han podido ser abordados, pero muy probablemente en un futuro ya mediato puedan ser abordados por estas técnicas, ¿no? En este caso en particular, la ilustración nos quiere señalar cómo se identificó que eh, este virus, que es el poliomavirus de células de Merkel, es responsable de un carcinoma, que es el carcinoma de células de Merkel, porque infecta la célula y se inserta, y al momento de insertarse provoca la delesión de unos genes que son supresores de tumores. Entonces, esto ha ahorrado una cantidad enorme de tiempo estableciendo que la relación causal entre el desarrollo del tumor es la infección de un virus, lo que antes, por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano, llevó a más de 20 años de investigación, culminó con un premio Nobel, pero fueron muchos recursos y mucho tiempo invertido, ahora puede ser rápidamente identificado, ¿no? Si atrás de algunos tipos de carcinomas y de diferentes tipos de tumores está o no está presente un virus. Todo eso tiene como potencial la aplicación de estas técnicas emergentes de la metagenómica también en oncología. Pues muy bien, con esto llegamos al final de nuestra serie. Nosotros les damos un gran abrazo, les mandamos un gran abrazo, les damos las gracias por su atención. Como siempre, estamos en contacto con ustedes para cualquier duda, comentario, aclaración. Ponemos a su servicio de toda la comunidad médica esta prueba de Infecto Biomegen y esperemos que en un futuro podamos seguir participando y comentando cosas relacionadas a estos temas que hemos abordado en la serie. Pues por nosotros eh, les damos un gran abrazo, les mandamos
nuestras más sinceras felicitaciones y esperemos que pronto podamos estar nuevamente con ustedes.